presencia y haz descender tu poder, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Una vez más quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Señor, milagroso Jesús, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Dios, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Señor, creemos en que tú estás obrando en nosotros, Jesús. Creemos en que tú estás obrando en las vidas, Señor, a los cuales tú has alcanzado. Sabemos que estás obrando, Señor, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra descendencia, Señor Jesús. Porque tu palabra, Dios, nos promete, Señor Jesús, que tú estarías con nosotros hasta nuestra cuarta y quinta generación, mi Dios. Y hoy estamos confiados en que estás obrando, en que has obrado, y en que seguirás obrando, Señor, en nuestras vidas. Seguirás obrando, Señor, en los lugares donde hemos puesto una semilla, Señor, para reunirnos. Seguirás obrando en las comunidades, Señor Jesús, donde se levanta tu palabra, mi Dios, donde tú has abierto puertas para seguir predicando, Señor Jesús, el Evangelio. Hoy creemos, mi Dios, que tú estás obrando y lo que tú haces es perfecto, Señor Jesús. Estás obrando en nuestras vidas, en sanidad. Estás obrando en nuestras vidas, Señor Jesús, en poder, en dominio propio. Estás obrando en nuestras vidas, transformándonos cada día más a la imagen de Cristo, Señor Jesús. Gracias te damos, porque sabemos lo que tu palabra dice, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una promesa, Señor, y nosotros lo creemos y lo cantamos, Señor Jesús. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás, estás haciendo tú en mí.
especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Señor, me diste vida cuando estaba muerto, Señor Jesús. Gracias te damos, mi Dios, por lo bueno que eres con nosotros, lo bueno que has sido, Señor, y lo bueno que serás siempre, porque siempre estás con nosotros, Señor Jesús. Vamos a seguir cantándole con júbilo, con gozo a nuestro Dios, y vamos a decirle en esta hora que hay libertad. Hay libertad. Así que con esta me acompañan con sus palmas. Y vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Y vamos a comenzar a tomar nuestro estudio el día de hoy. Ok. Saludamos a los que nos ven a través de internet, en las redes sociales. Estamos en nuestro discipulado en Casas Reales, así que les damos la bienvenida a los que nos ven a través de Facebook, de YouTube, y a los que están aquí presentes también Dios les bendiga. Vamos a continuar en esta hora con nuestro tema acerca de la oración. Estamos en la serie de Romanos, verso por verso, y quedamos de acuerdo la semana pasada en que titulamos estos versículos, o el tema de estos versículos, como un modelo de oración. También podemos ver aquí algunas marcas distintivas de un verdadero liderazgo, ya que esta fue la serie que tomamos en la iglesia, pero cuando estuve preparando los temas para Casas Reales, pues salió de otra manera. Dios me pidió de alguna manera que pudiera decirles a ustedes y hablarles a ustedes en base a la oración, ya que también estos pasajes nos dan la pauta para poder hablar de ello. Así que vamos al versículo 10, que fue donde nos quedamos la semana pasada, me parece. Versículo 10. Romanos capítulo 1, versículo 10. Vamos a darle lectura para recordar un poco de lo que vimos la semana pasada y sentar la base para esta semana. Dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje a vosotros. La semana pasada quedamos entonces bien claro en que cuando aquí Pablo utiliza la frase por la voluntad de Dios, se está refiriendo de una manera sumisa. Entonces, una de las características de una oración debe ser una oración sumisa, la característica número 7 de una verdadera oración. Podemos ver en Lucas 22:42 otro ejemplo sin que pierdan Romanos. Vamos a Lucas versículo 22. No, Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas 22:42, cuando lo tengan me dicen amén. Amén.
Lucas 22, 42. Ok, le damos lectura, dice, aquí hablando Cristo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí, en primera instancia, en el versículo 10 de Romanos, vemos al apóstol Pablo orando de una manera sumisa. Él está diciendo por la voluntad de Dios y nunca por su propia voluntad. Quedamos de acuerdo la semana pasada, los que nos ven por internet, los que estamos aquí presentes, que hoy en día se enseña a la iglesia cristiana que la oración debe de ser una oración que mande a Dios, en la cual nosotros establecemos, decretamos y decimos lo que Dios tiene que hacer. Hoy vemos en muchos lugares, en las calles, pintado en bardas, ¿verdad? Hoy gran noche de milagros. Hoy la gente, los pastores le dicen cuándo hacer milagros a Dios, le dicen de qué manera hacer los milagros y le ordenan a Dios cómo y cuándo hacer milagros, cuando ninguno de los apóstoles, y como vimos ahora en Lucas, ni siquiera el mismo Hijo de Dios, el mismo Cristo, se atrevió a ordenar a Dios, sino que aquí Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí estaba pasando en el huerto de Getsemaní los últimos momentos antes de la crucifixión, antes de que fuera tomado por los alguaciles, tomado por los soldados romanos y entregado a manos de Judas. Y él, estando ahí en el huerto de Getsemaní, tomando el tiempo para estar orando con el Padre, él llegó a pasar por su mente el decir, bueno, ¿será necesario que yo vaya a la cruz? ¿Será necesario que yo pase por este dilema y por esto tan duro que está por venir en la muerte, en la crucifixión? ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba refiriendo a la copa amarga que iba a beber en unas horas en cuanto a la crucifixión, en cuanto a todo lo que iba a pasar a través del Via Crucis que él viviría, de lo que los soldados romanos harían en los latigazos, etcétera, etcétera. Él, sabiendo lo difícil que vendría para con él dice, Señor, si es posible que pase. Pero él nunca dijo, Señor, decreto, ¿verdad?, que no va a pasar nada de esto. Incluso el mismo Pedro se atrevió a decirle, ustedes recordarán un pasaje donde Pedro les dice a Jesús que, ¿verdad?, que esto no te acontezca, cuando Jesús le dice que él iba a atravesar todo esto, y Jesús le dice, se voltea y le dice, oye, apártate de mí, Satanás. A ese grado llegó Jesús a reprender al apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro quiso ir en contra de la voluntad de Dios. Y hoy en la iglesia se enseña, ¿verdad?, de una manera abierta a que nosotros tenemos la practicidad, tenemos el valor de poder decirle a Dios qué es lo que debe de hacer, cuando la oración debe de ser una oración sumisa. Nosotros como cristianos siempre tenemos que decir si es la voluntad de Dios. Señor, yo te pido por sanidad. Los que nos ven por internet, yo sé que en muchas ocasiones ustedes han pasado también por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas de salud, y no está mal orar por salud. Ninguno de nosotros tiene una salud comprada, somos seres humanos, tenemos un cuerpo corruptible que se enferma, que se degrada, que se desgasta, y no está mal. La Biblia nos enseña que podemos orar por nuestra sanidad, pero nosotros siempre tenemos que pedirle a Dios que sea su voluntad y que sea, amados santos de Dios, para un beneficio a nuestras vidas, porque como vemos también el apóstol Pablo en muchas ocasiones le dijo a Dios, ¿verdad?, si era posible que el aguijón que él estaba teniendo fuera quitado, fuera por su voluntad. Así que, amados santos de Dios, podemos orar por sanidad, por supuesto, podemos orar por una economía, por supuesto, podemos orar por nuestra vida, claro está. El problema es que el cristiano nunca pase, amados santos de Dios, la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad en cualquiera de las cosas, en cualquier oración que tengas, en cualquier petición que tengas, siempre deja todo en las manos de Dios. Señor, te pido por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, pero que se haga siempre tu voluntad. Entonces, lo que vimos la semana pasada es que la oración debe ser una oración sumisa. Como introducción, hoy vamos a ver el versículo 11 y 12 para continuar con nuestro tema de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12. Para sentar la base ahora de nuestro tema el día de hoy. Cuando lo tengan me dicen amén. Romanos 1, 11 y 12 dice de esta manera: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para su mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Primeramente tenemos que preguntarnos en estos pasajes,
Si Pablo tenía buenas razones para pedir un próspero viaje aquí a Roma, aquí vemos, ¿verdad?, que le dice a Dios: deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Cuando nosotros oramos tenemos que comenzar a analizar si nuestros deseos, nuestros motivos son motivos correctos o son motivos incorrectos. Cuando nosotros oramos, amados santos de Dios, tenemos que ver ciertamente el motivo de nuestra oración. Cuando yo estoy orando, por ejemplo, Señor, dame una casa, ¿cuáles son los motivos de mi oración para poder tener una casa? ¿Cuáles son los motivos de mi oración para tener un automóvil? ¿Cuáles son los motivos de mi corazón para poder pedir un ascenso en el trabajo? ¿Cuáles son los deseos de mi corazón para pedir cualquier cosa de la que pidamos? Pablo estaba muy seguro de que él quería un próspero viaje a Roma. Él no quería un viaje cualquiera, él quería un próspero viaje, un viaje bendecido a Roma. Pero ¿sus razones eran buenas? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Realmente el apóstol Pablo tenía buenos motivos? Primero, él quería hacer la voluntad de Dios. Lo vemos en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Él tenía y él quería hacer la voluntad de Dios. Número 2, él quería confirmar a los hermanos, lo vemos en el versículo 11, porque deseos veros para confirmaros algún don espiritual. Aquí el problema es entender cuál de los dones espirituales quería confirmar, amados santos de Dios. Cuando tomamos un estudio más profundo de estos versículos nos damos cuenta que no está hablando acerca de los dones espirituales, no está hablando acerca del don de lenguas, no está hablando acerca de estos dones de los que habla Corintios, sino que está hablando acerca de otros dones. Estos dones son los dones del Espíritu Santo, los frutos que nosotros encontramos en Gálatas, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amados santos de Dios. Aquí el apóstol Pablo quería comunicar alguno de estos dones a fin de que seáis confirmados. Esto es para que mutuamente sean confortados por la fe. Entonces él tenía una buena razón para ir. Él quería fortalecer a los hermanos. Él quería que los hermanos crecieran y él quería ir por esta razón. También podemos ver que él quería confortar y animar a los creyentes. Quizás algún creyente de ahí, de la iglesia de Roma, estaba flaqueando, se sentía mal, se sentía triste, se sentía perseguido, se sentía tribulado. Y Pablo tenía en su corazón el deseo de visitar a estos hermanos en Roma para poder animarlos, para poder darles una palabra que los alentara, para poder confortarlos y animarlos juntamente con ellos. Vemos en el versículo 12 otra cosa, dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Las razones de Pablo, entonces, concluimos que eran razones buenas, ¿verdad que sí? Eran razones loables. Él no quería ir a Roma, como vemos hoy a los apóstoles modernos. Él no quería ir a Roma para que lo trajeran en un Mercedes-Benz. Él no quería ir a Roma para que lo hospedaran en el Fiesta Inn. Él no quería ir a Roma para que lo anduvieran paseando por todo Roma y lo llevaran al Coliseo Romano, lo llevaran al Areópago, lo llevaran a visitar, ¿verdad?, las zonas arqueológicas, etcétera, etcétera, para que anduviera paseando. Pablo no tenía en su corazón, los que nos ven por internet, los que están aquí, no tenía en su corazón en ninguna manera el ser una estrella, como vemos hoy a los líderes espirituales en las iglesias. Hoy nosotros conocemos a muchos pastores que su único interés es viajar a otros países. ¿Para qué? Para que los traigan aquí en la mano, para que les den, para que de alguna manera ahí puedan recoger una buena ofrenda, para que de alguna manera ahí puedan tener, ¿verdad?, algo bueno del viaje. Pero en última instancia a ellos les preocupa verdaderamente la salud espiritual de las personas a las que visitan. Ahí lo único que necesitan y quieren es comenzar a recibir de los creyentes, a recibir de los congregantes. Cuando el apóstol Pablo nos enseña y nos da, amados santos de Dios, que una de las razones por las que un pastor o un maestro va a un lugar es para poder compartir la palabra de Dios, y que sea esta palabra de Dios la que dé ánimo a las personas. Quizás en algún momento dado aquí predicando, algunos de ustedes alcance ánimo por la predicación de la palabra de Dios. Quizá alguno de los que nos escucha sea alcanzado por la palabra de Dios y diga: bueno, yo quiero conocer eso de lo que ustedes están predicando. Ese es el deseo que debe de haber en un verdadero líder, amados santos de Dios. El verdadero líder no busca en nada lo propio, no busca en nada el deseo de ser servido. El verdadero líder
quiere y tiene en su corazón el deseo de servir y el deseo de fortalecer a los hermanos a los cuales Dios les ha entregado. Esta era la razón por la que Pablo quería ir a Roma. Por lo tanto, concluimos que Pablo tenía buenas razones para ir a Roma. ¿Me sigue? Me dicen amén. Entonces mi oración debe tener un buen motivo, debe tener un motivo correcto cuando yo oro. Cuando tú oras, ¿cómo oras? Dice, Señor, ¿verdad? Que se muera el perro de la vecina que viene y me deja un montón de suciedad aquí en mi banqueta. Imagínate que oraras así. ¿Eso sería una buena razón para orar? ¿Verdad? Yo creo que no. Me acuerdo de un pastor que nos contaba una anécdota hace mucho, que dice que ellos tenían la iglesia en un segundo piso, pero en el primer piso era una cantina. Y dice que siempre estaban orando, Señor, que se cierre esa cantina, que se cierre esa cantina, Señor, que se cierre esa... Y nunca se cerró la cantina. Y dice que una vez llegó un pastor y le dijo, mi hermano, ¿y por qué no cambian su oración? Y comienzan a decir, Señor, que los que nos escuchan allá abajo se conviertan, que los que nos escuchan allá abajo conozcan el evangelio. Y vieron cómo cambia ahora el sentido. Una cosa era que se fueran los borrachos a otro lugar, y la otra oración era, Señor, que se conviertan por la predicación de tu palabra. Dice que comenzaron a orar de manera diferente y comenzaron a preocuparse por los que estaban allá abajo, y que después de unos meses de estar orando, amados santos de Dios, uno a uno comenzaron a añadirse. Por supuesto que no todos quisieron, pero la gran mayoría comenzó a añadirse a estas reuniones que tenía el pastor, al grado de que ese lugar se cerró porque las personas comenzaron a ir a los estudios bíblicos, y ese lugar se extendió, ¿verdad? Y se hicieron salones, etcétera, etcétera, y esa iglesia tuvo una vía loable delante de los ojos de Dios. Muchos estamos de esa misma manera, orando de una manera equivocada, con razones equivocadas, con ideas equivocadas. Y hoy la pregunta es, cuando tú oras, ¿qué ideas o qué motivos tienes en tu corazón? Quizás no has recibido una respuesta en tu oración porque tus razones o tus motivos no son los correctos. Tú dices, bueno, yo quiero estar sano. ¿Para qué quieres estar sano? Pues quiero estar sano para poderme ir al gym y quedar bien fuertezote, ¿verdad? Que quede bien cuadrado. En vez de que dijéramos, Señor, quiero estar sano porque quiero servirte, porque quiero ir a buscarte. No sé si me explico. Las razones cambian, las razones son diferentes. Por eso el ser humano y el cristiano que ha entendido, amados santos de Dios, la palabra, debe entender y debe de comprender que nuestra oración debe de pasar siempre por la lupa de la palabra de Dios para saber si mis motivos son los correctos. Y si sus motivos son los correctos, amado hermano, la Biblia nos da seguridad en cuanto a que todo lo que pidiéremos lo íbamos a recibir. Eso es una promesa. Algunos dirán, bueno, todo, entonces pido un coche. Espérate, ¿para qué quieres el coche? ¿Hay razones loables? ¿Es bueno o tiene una buena razón para lo que lo vas a pedir? Pídelo. Y si es por la voluntad de Dios, si tienes los motivos correctos, Dios te los va a entregar. Pero si eso que tú estás pidiendo es solo para tu propio beneficio, es solo para tu propio gusto, para tu propio deleite, por supuesto que Dios no te va a entregar lo que tú estás anhelando. Me sigue, me dicen amén. Otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo contestó Dios la oración de Pablo? Ya vimos que Pablo tiene razones loables en su oración, pero ahora, ¿cómo Dios responde la oración de Pablo? Ya vimos que Pablo tenía el deseo de ir a Roma. Nuevamente, versículo 11 del capítulo 1, porque deseo veros, él tenía mucho deseo de ver a la iglesia de Roma, ¿verdad que sí? La palabra deseo hace mención de un fuerte anhelo, de un deseo muy profundo, y su deseo profundo era poder ver a los santos en Roma. Vamos a compararlo con Primera de Pedro, sin perder Romanos. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. No lo tenga, me dicen amén. Dice Primera de Pedro 2:2 de esta manera: desead. ¿Cuántos deseamos? Hay muchas cosas que deseamos, pero ¿qué es lo que debemos desear? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La misma palabra en el original griego que se utiliza aquí, desear, como es la misma palabra que se utiliza en Romanos 1:11 para poder decir que Pablo deseaba. Era un profundo deseo, como el niño que desea la leche,
como ese bebé que está tan hambriento que desea beber su leche. De esa manera el apóstol Pablo tenía el deseo de poder ver a la iglesia de Roma, donde se usa la palabra para describir ahora el hambre del nuevo creyente, amados santos de Dios. Roma había sido incluida muchas veces dentro del itinerario de Pablo para poder ir a visitarlo, pero había cosas que lo habían impedido. Él no había podido asistir a Roma porque había problemas que a él le impedían ir a Roma. Vamos a ver Romanos 1:13, ahí podemos ver esta verdad. Romanos 1:13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Romanos 15:22 nos dice algo similar. Romanos 15:22, le doy lectura, dice de esta manera: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, ya había tenido el deseo de ir muchas veces, pero esas muchas veces se le habían, como dicen en México los que nos ven por YouTube, es una palabra del argot mexicano, se les cebó, ¿verdad? No había podido ir. Eso significa que lo había deseado, pero a últimas no ocurrió. A eso nos referimos cuando decimos se nos cebó. Los latinos sabrán de lo que hablamos. Pablo no había podido ir. ¿Por qué? Porque se le había impedido algo, le estaba estorbando, amados santos de Dios. Una razón que podría haber sido por la cual él había sido estorbado podemos ver en Hechos 9:15. Vamos rápidamente. Hechos 9:15. Cuando lo tenga me dicen amén. Hechos 9:15. ¿Lo tenemos? Ok, lo tenemos, me dicen amén. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí vemos el mandato de Dios para Pablo en ir a los gentiles y a los reyes. Aquí podemos sugerir que era a Roma, porque en Roma teníamos a uno de los reyes o de los emperadores más conocidos en aquel tiempo, que era el César. Ustedes, los que saben de historia, sabrán, este emperador que se hizo llamar a sí mismo Dios. Dice que Pablo fue enviado para predicarle incluso al mismo César. La tercera pregunta que nos podemos hacer es: ¿contestó Dios la oración de Pablo? ¿Llegó Pablo realmente a Roma? Vamos a ver si Pablo llegó a Roma. Sí, pero no llegó de la manera en la que él quería. Él oró. ¿Cómo oró a Dios para poder ir a Roma? Se los dije hace un momento, que él quería tener un ¿qué? Un próspero viaje. Él quería tener un buen viaje. Él quería tener un viaje sin complicaciones. Él quería tener un viaje sin problemas, del cual lo llevara desde donde estaba hasta Roma. ¿Realmente tuvo un próspero viaje el apóstol Pablo? Resultó ser realmente todo lo contrario a un próspero viaje. Realmente el viaje de Pablo lo podemos ver en Hechos capítulo 27. Vamos a Hechos 27 y vamos a ver cómo los planes de Dios a veces no son nuestros planes. Nosotros decimos: bueno, yo quiero esto, y oramos. Y realmente quizás sí se cumple, pero no de la manera en la que nosotros esperábamos, porque Dios obra de maneras completamente diferentes a las que nosotros pensamos. Aquí vemos: Pablo es enviado a Roma. Hechos 27, vamos a darle lectura. Espero
en el versículo 39, aquí vemos toda la historia de cómo Pablo fue enviado a Roma, pero en el versículo 39 vemos lo difícil que encontró. Desde el versículo 13 comenzamos a ver la tempestad en el mar, pero en el versículo 39 vemos otra cosa dificilísima que atravesó el apóstol Pablo. Dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, infilaron hacia la playa. Aquí vemos, amados santos de Dios, primeramente desde el versículo 13, cómo Pablo atravesó una tempestad en el mar, y dice que al grado de que ellos pensaron que se iban a morir, al grado de que ellos dijeron: hasta aquí, ya no la vemos venir. Imagínate, ¿cuántos vieron la película de Una Historia Increíble o algo así? La vida de Pi, con el tigre ese. ¿Recuerdan la escena donde está Pi en el barco con el tigre y le dice al Dios que él dice que no puede entender quién es porque le dijeron de muchas religiones, y le dice que lo golpeara con todo y comienza la tempestad? Pues algo así es lo que vivió el apóstol Pablo. No sabemos a ciencia cierta si fue de la misma manera, pero al grado de que Pablo, un hombre que conocía el mar, los pescadores, etcétera, etcétera, hombres que estaban constantemente en el mar, pensaron que iban a morir. Me imagino que fue una tempestad verdaderamente terrible, al grado de que cuando terminó la tempestad dice que aún así naufragaron. ¿Y quién vio la película de Náufrago? Todo lo que sufre un náufrago llegando a un lugar donde no conoce, donde no hay alimento, donde no hay sustento, ¿verdad? Entonces verdaderamente Pablo vivió una travesía, vivió una aventura para poder llegar a Roma. Entonces no fue el próspero viaje que él esperaba, él vivió verdaderamente la muerte de frente para poder llegar a Roma. Es por eso que nosotros como cristianos no podemos dejar nada por sentado, en decir: se va a hacer así, y yo creo, así como si esto fuera metafísica, ¿verdad? Yo creo, yo decreto, yo establezco que hoy me levanto y me va a ir bien y todo va a estar bien, y en el trabajo, etcétera, etcétera, porque no hay nada escrito, amados santos de Dios. Desde que nos levantamos nosotros tenemos que decir: Señor, que este día sea bueno, siempre primeramente tu voluntad, Señor, porque no sabemos qué es lo que vamos a atravesar, no sabemos qué es lo que vamos a vivir, Señor, pero lo que yo te pido, podremos orar, es: Señor Jesús, yo te pido que tú me sostengas en todo momento, que tu gracia esté conmigo, que me libres del maligno, que me libres de las acechanzas, Señor, pero siempre hágase tu voluntad, amados hermanos, y siempre estar expectantes, porque Dios, al hacer su voluntad, Él va a hacer lo que a Él le parezca mejor, aunque a mí no me parezca correcto. ¿Me siguen? Me dicen amén. Porque Dios no obra como yo quiero, Él obra como Él quiere, porque Él es soberano. Los que nos ven por internet, que se nos quede bien grabadas esas palabras: Dios no obra como yo quiero, Dios no hace lo que yo quiero, Dios hace lo que a Él le parece mejor, aunque a veces lo que a Él le parece mejor
Señor.